La carretera del silencio. Soy Antonio López, un hombre de 42 años que ha pasado la mayor parte de su vida adulta al volante de un camión. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país, transportando mercancía de un extremo a otro. Mi historia no es la de un héroe ni la de un aventurero, soy simplemente un trabajador. Alguien que se gana la vida con esfuerzo y sacrificio. Pero lo voy a contarles ocurrió hace 5 años, en una noche que cambiaría mi vida para siempre. Mi rutina como trailero era sencilla. Salía temprano, conducía largas horas, paraba en estaciones de servicio para comer algo rápido y dormir unas pocas horas, y luego seguía adelante. Era un trabajo solitario, pero me gustaba. Me gustaba el silencio de las carreteras desiertas, el sonido constante del motor, y la sensación de libertad que me daba estar siempre en movimiento. Sin embargo, esa noche todo cambió. Era un jueves por la tarde cuando recibí un encargo especial. Debía llevar un cargamento de productos electrónicos desde Ciudad Juárez hasta Guadalajara. El cliente insistió en que llegara lo antes posible, así que decidí partir inmediatamente. No era la primera vez que hacía ese trayecto, pero algo en el aire me decía que esta vez sería diferente. No sé si fue la forma en que el cliente me miró cuando firmé los papeles o de que el cielo estaba completamente nublado, sin una sola estrella visible. Lo único que sabía con certeza era que tenía que cumplir con mi trabajo. Partí alrededor de las 6 de la tarde. El tráfico en Ciudad Juárez era denso, como siempre, pero una vez que salí de la ciudad, la carretera se volvió tranquila. Encendí la radio para acompañar el viaje, pero ninguna estación parecía funcionar bien. Solo escuchaba estática y, de vez en cuando, fragmentos de canciones viejas que apenas lograban entretenerme. Decidí apagarla y concentrarme en la conducción. El primer tramo del viaje fue normal. Conducía por la autopista, rodeado de campos oscuros y montañas lejanas. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más desolado. No había casas ni pueblos cercanos, solo kilómetros y kilómetros de nada. Esa soledad siempre me había gustado, pero esa noche sentía algo distinto, una especie de pecho en el pecho que no podía explicar. Eran cerca de las 11 de la noche cuando vi algo extraño en el camino. Al principio pensé que eran luces de otro vehículo, pero pronto me di cuenta de que no era así. En medio de la carretera, a unos 100 metros de distancia, había una figura alta y delgada parada en el centro del carril. Reduje la velocidad y las luces altas para ver mejor. La figura no se movió. Seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Cuando me acerqué más, noté que no era una persona común. Vestía una larga túnica negra que ondeaba con el viento y su rostro estaba cubierto por una capucha. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí que me observaba. Mi instinto me dijo que debía detenerme, pero algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante. Pasé junto a la figura a baja velocidad, mirándola por el espejo retrovisor. Para mi sorpresa, no se movió ni un centímetro. Simplemente permaneció ahí, como si fuera parte del paisaje. No quise darle más importancia. Pensé que tal vez era algún loco que había salido a caminar por la carretera. Después de todo, había visto cosas más raras en mis años como trailero. Pero esa calma duró poco. Unos kilómetros más adelante, encontré una pequeña gasolinera abandonada. Sabía que no había ningún pueblo cercano, así que decidí detenerme para revisar el camión y estirar las piernas. Cuando bajé, el aire era frío y pesado, como si algo invisible me presionara los hombros. Caminé alrededor del camión, asegurándome de que todo estuviera en orden, pero no encontré nada fuera de lo común. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo estaba el desierto.
iluminado por la luz de los faros del camión. Volví a escuchar el mismo sonido, esta vez más claro. Era como un susurro, una voz que hablaba en un idioma que no entendía. Miré hacia todos lados, pero seguía sin haber nadie. Decidí regresar al camión lo más rápido posible. Antes de subir, eché un último vistazo alrededor. Fue entonces cuando lo vi, en la ventana trasera del camión. Había una mano pálida y delgada que golpeaba el vidrio desde adentro. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que no había nadie en el camión cuando me detuve. Nadie podía haber entrado sin que yo lo notara. Me acerqué lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Cuando llegué a la puerta, abrí con cuidado y miré dentro. El interior estaba vacío, exactamente como lo había dejado. Pero ahí, en el asiento del copiloto, había una marca de dedos en el polvo del tablero. Después de ese incidente, decidí continuar mi viaje sin detenerme. No quería perder más tiempo, y menos en un lugar tan extraño. Pero mientras conducía, empecé a notar algo inquietante. La carretera parecía no tener fin. Los kilómetros pasaban, pero los letreros indicadores no aparecían. No había señales de civilización, ni siquiera un poste de luz o una señal de tráfico. Solo el asfalto negro y el horizonte infinito. Miré el odómetro del camión y me di cuenta de que había recorrido mucho más de lo que debería. Según mis cálculos, ya debería haber llegado a un pueblo pequeño que estaba en el mapa. Pero no había nada, solo oscuridad y silencio. Entonces el camión empezó a fallar. El motor comenzó a hacer un ruido extraño, como si algo lo estuviera atrapando. Intenté acelerar, pero el vehículo apenas respondía. Finalmente, se detuvo por completo en medio de la carretera. Apagué el motor y salí para revisarlo, pero no encontré nada malo. Todo parecía estar en perfecto estado. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo. El susurro. Esta vez venía de todas partes, como si el aire mismo estuviera hablando. Las palabras eran incomprensibles, pero sentí que me llamaban por mi nombre. Antonio. Repetían una y otra vez. No sé cuánto tiempo esté paralizado por el miedo. Cuando finalmente reaccioné, decidí regresar al camión y encenderlo de nuevo. Para mi sorpresa, el motor arrancó sin problemas. Comencé a conducir de nuevo, pero algo había cambiado. La carretera ahora estaba iluminada por una luz tenue y azulada, como si el mundo entero estuviera bajo el agua. De repente, vi algo en el camino. Era la misma figura que había visto antes, pero esta vez estaba más cerca. Detuve el camión y bajé para enfrentarla. Quería saber qué era lo que me perseguía. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo a unos metros de distancia, levantó la cabeza. Su rostro era una máscara de hueso, con ojos vacíos que brillaban como brasas. «No perteneces aquí», dijo con una voz que resonó en mi mente. «Regresa por donde viniste». Antes de que pudiera responder, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una gasolinera en las afueras de Guadalajara. El reloj marcaba las 6 de la mañana, y el camión estaba lleno de polvo, como si hubiera estado días sin moverse. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, pero desde entonces nunca he vuelto a conducir por esa carretera. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. El último viaje de Elías, el Toro. Elías Márquez, conocido en el gremio como el Toro, era un hombre curtido por los años y las millas. Con más de 20 años recorriendo las carreteras de México, había visto todo lo que un camión podía ofrecer, desde paisajes deslumbrantes hasta noches oscuras donde la soledad era su única compañera. Su tráiler Kenworth T680, bautizado con el nombre de La Bestia, era más que un vehículo, era su hogar sobre ruedas. Esa mañana, mientras cargaba café en una parada de servicio en Guadalajara, recibió una llamada inesperada. Era don Ramón, su jefe en Transportes Fénix, una empresa familiar que había sido su sustento durante años.
Elías, necesito que hagas un viaje especial, dijo don Ramón con tono serio. ¿Qué tan especial?, preguntó Elías, limpiándose las manos engrasadas con un trapo viejo. Un cargamento que no puede esperar. Es delicado y quiere llegar a Tijuana en menos de 3 días. Nadie más está disponible. Elías frunció el ceño. Sabía que los tiempos apretados siempre significaban problemas, pero también sabía que rechazar un trabajo no era una opción para alguien como él, especialmente cuando el negocio andaba mal. Está bien, don Ramón. Deme los detalles. Es equipo médico urgente. Un hospital en Tijuana lo necesita para salvar vidas. No puedo decirte más, pero confío en ti, Elías. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Elías colgó el teléfono y miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a elevarse pintando el cielo de tonos anaranjados. Respiró profundo y se subió al camión. Sabía que este viaje sería diferente. Las primeras del viaje fueron tranquilas. Elías encendió la radio y dejó que las viejas canciones de ranchero llenaran la cabina. Pero pronto, sus pensamientos comenzaron a divagar. Recordó a su esposa, Carmen, quien había fallecido hacía 5 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Ella siempre le decía que algún día dejaría el volante y se dedicaría a algo más tranquilo, como criar caballos en el rancho que tanto amaba. Pero eso nunca pasó, amor, murmuró Elías, acariciando una foto de ella que tenía pegada en el tablero. También pensó en su hija Mariana, quien vivía en Monterrey con su familia. Hacía meses que no la visitaba. Entre el trabajo y la distancia, su relación se había enfriado. Quizás, después de este viaje, podría tomarse unos días libres y pasar tiempo con ella. Mientras conducía, Elías notó que algo no estaba bien. Había demasiados vehículos militares en las carreteras y algunos puestos de control improvisados. Al principio no le dio importancia, pero cuando llegó a Aguascalientes, un oficial lo detuvo. «Buenos días, señor. Necesitamos revisar su carga», dijo el soldado con un tono que no admitía discusión. Elías mostró los documentos y explicó que transportaba equipo médico urgente. El oficial revisó el tráiler y, aunque parecía satisfecho, le advirtió: «Tenga cuidado en los próximos kilómetros. Hay reportes de bloqueos en la carretera». Elías asintió y continuó su camino, pero ahora sentía un nudo en el estómago. Este viaje no sería solo una carrera contra el tiempo, también sería una prueba de su instinto y experiencia. Cuando cruzó Zacatecas, el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes grises se acumulaban rápidamente y pronto una tormenta eléctrica azotó la región. Los relámpagos iluminaban el camino y la lluvia caía con tal intensidad que reducía la visibilidad a casi nada. Elías ajustó los limpiaparabrisas al máximo y redujo la velocidad. Sabía que manejar bajo estas condiciones era peligroso, pero no podía detenerse. El tiempo corría en su contra. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un tráiler que venía en dirección contraria perdió el control debido a la lluvia y se deslizó hacia su carril. Elías giró bruscamente el volante, evitando una colisión frontal. Pero el remolque de la bestia chocó contra la barrera de contención. El corazón de Elías latía desbocado mientras evaluaba los daños. Afortunadamente, el tráiler seguía en pie, aunque con algunos rasguños en el costado. Sin embargo, el susto fue suficiente para recordarle lo frágil que era la vida en la carretera. Decidió tomar un descanso en la próxima gasolinera. Necesitaba calmarse y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de continuar. En la gasolinera, mientras revisaba los neumáticos, una mujer se acercó a él. Era joven, probablemente en sus 30, con el cabello castaño y ojos verdes que brillaban incluso bajo la luz tenue del lugar. «Disculpe, ¿usted es Elías Márquez?», preguntó ella. «Soy yo, nos conocemos. Pero he oído hablar de usted. Soy Laura, periodista. Estoy investigando un tema relacionado con transporte de mercancías urgentes. Me preguntaba si podría hacerle algunas preguntas». Elías dudó por un momento. No era muy dado a hablar con desconocidos, pero algo en la mirada sincera de Laura lo hizo cambiar de opinión. «Está bien, pero rápido. Tengo prisa».
Mientras hablaban, Laura le contó que había estado siguiendo historias de conductores que enfrentaban situaciones extremas para cumplir con sus entregas. También mencionó que había rumores de robos organizados en las carreteras principales. ¿Ha escuchado algo al respecto?, preguntó Laura. Elías negó con la cabeza, aunque no pudo evitar sentir una punzada de preocupación. Los puestos de control y la advertencia del oficial cobraban más sentido ahora. Después de unos minutos, Laura se despidió, dejando a Elías con una sensación extraña. ¿Por qué una periodista haría rezada en su historia justo ahora? La siguiente etapa del viaje fue aún más tensa. Elías notó que un sedán negro lo seguía desde hace varias millas. Intentó perderlo cambiando de carriles y ajustando la velocidad, pero el coche siempre permanecía a una distancia sospechosa. Finalmente, en un tramo solitario de la carretera, el sedán lo alcanzó y se colocó junto a él. Un hombre con gafas oscuras bajó la ventana y gritó: «Detente o te arrepentirás». Elías sintió un escalofrío. Sabía que no podía detenerse. Pisó el acelerador y trató de alejarse, pero el sedán lo persiguió implacablemente, en un movimiento desesperado. Elías tomó una salida secundaria, esperando perder a sus perseguidores. Sin embargo, el sedán lo siguió. Después de varios minutos de persecución, logró detenerse en un área boscosa y esconder el tráiler entre los árboles. Con el corazón en la boca, esperó. Pasaron los minutos y nadie apareció. Elías sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Tenía que seguir adelante, pero ahora estaba seguro de que su carga era más valiosa de lo que pensaba. Cuando finalmente llegó a Tijuana, Elías estaba exhausto. Había pasado 3 días sin dormir más de unas pocas horas, enfrentando tormentas, accidentes y amenazas. Pero había logrado su objetivo: entregar el equipo médico a tiempo. Al llegar al hospital, fue recibido por un grupo de médicos y enfermeras que lo felicitaron efusivamente. Le explicaron que el equipo salvaría la vida de decenas de pacientes. «Gracias, señor Márquez. Usted es un héroe», dijo uno de los doctores. Elías sonrió modestamente, pero sabía que su verdadera recompensa era la satisfacción de haber hecho lo correcto. Antes de partir, decidió llamar a su hija Mariana. Habían pasado demasiados meses sin hablar y ahora entendía que vida era demasiado corta para postergar lo importante. «¿Cómo estás?», preguntó con voz temblorosa. «Papá, ¿cuánto tiempo?», respondió Mariana, sorprendida. «Pensé que nunca me llamarías». Elías rió suavemente. «Lo sé, mija. Lo siento. Pero quería decirte que voy a visitarte pronto. Necesito pasar tiempo contigo y mis nietos». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Me encantaría, papá. Te extrañamos mucho». Colgaron después de prometer verse pronto. Elías se subió a la bestia y encendió el motor. Miró hacia el horizonte y supo que, aunque su vida estaba llena de desafíos, todavía había espacio para nuevas oportunidades. Y así, con el rugido del motor y el viento en su rostro, Elías el Toro Márquez emprendió su próximo viaje, listo para enfrentar lo que el destino le deparara.